a nuestra enseñanza de hoy. Ministerios restaurados por Dios. Serie Una familia en el orden de Dios, enseñanza número 21, el divorcio, segunda parte. Segundo motivo bíblico del divorcio. Primera de Corintios, capítulo 7, del 12 al 16. Por favor, buscamos en sus Biblias. Capítulo 7, versículos del 12 al 16. Yo lo voy a leer en Reina Valera y tú lo lees en lenguaje actual, por favor. 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? A ver, vamos con la versión, traducción del lenguaje actual. Por favor. 2 Corintios 7. 1 Corintios 7 del 12 al 16. Dice, a los demás les aconsejo lo siguiente: si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no sea cristiana, pero ella quiere seguir viviendo con él, no deben separarse. Del mismo modo, si una mujer de la iglesia está casada con un hombre que no sea cristiano, pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco deben separarse. Porque el esposo que no cree en Cristo puede ser aceptado por Dios si está unido a una mujer cristiana. Del mismo modo, una esposa que no cree en Cristo puede ser aceptada por Dios si está unida a un hombre que sí cree en Cristo. Además, los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo y Dios no los rechazará como si fueran algo sucio. Pero si el esposo o la esposa no cristianos insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, la esposa o el esposo cristianos no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. Por otra parte, la esposa o el esposo que son cristianos podrían ayudar a que el esposo o la esposa que no son cristianos se salven. Y yo leo el 17, dice una cosa quiero dejar bien clara para todas las iglesias. Todos los hombres y todas las mujeres deben permanecer en la condición en que estaban cuando Dios los invitó a formar parte de su pueblo. Entonces, ¿cómo interpretamos estos versos? A ver, hermana Helen. Sí, hermano, ahí nos está dejando en claro que el vínculo del matrimonio, el varón, si es cristiano, es creyente, y la dama no es creyente, deben de permanecer unidos, si así lo desea la contraparte. La parte que no es creyente. La parte que no es creyente, si así lo desea, y también él tiene que permanecer unido a ella, porque dice que sabes tú que con tu mismo testimonio, con lo que
a ella le va enseñando, ella va aprendiendo y el Espíritu Santo va haciendo la obra en ella. Entonces, es por eso que dice que no se separen, que vivan unidos, porque esto va a ser agradable a Dios. ¿Sí? ¿Qué sabes tú que si con tu testimonio, con lo que tú estás haciendo delante de la presencia de Dios, tu varón, ella se ganará para Cristo? Es muy importante. Gracias. Entonces, ella no es cristiana, él sí, ella quiere seguir llevando la relación así, entonces el que es cristiano no repudie a la esposa que no es cristiana si ella quiere seguir viviendo así. Porque el testimonio es que con los días, con los meses, con la oración y con la entrega del cristiano a las cosas de Dios, Dios salva la casa del cristiano. ¿Por qué? Porque toca el corazón de la esposa no crédula o del esposo no crédulo, y llega el momento en que él abraza o ella abraza la fe. Pero sigue diciendo, pero si el que no es cristiano quiere abandonar el matrimonio, se quiere divorciar, o ella que no es cristiana se quiere divorciar, entonces dice, el cristiano no debe oponerse al divorcio, no se debe oponer abiertamente, sino que si quiere abandonar el esposo y divorciarse, no dice que Dios nos llamó a paz, no nos llamó a contiendas. Ya sabemos, en la primera parte del divorcio, entendimos que Cristo fue traicionado muchas veces y nunca pensó en divorciarse de nosotros. Permanece hasta la fecha. A pesar de todas las traiciones que nosotros le hemos jugado con otros ídolos, teniendo adulterio con otros dioses, Dios no nos ha desechado de su mano. Entonces ya vimos también la semana pasada que se ven las cosas desde dos puntos. Del punto de afuera, es decir, los cristianos que tienen poco tiempo, o los cristianos que no están llevando las cuestiones del Señor, mirándolas a fondo, entonces dicen, ahí yo me quiero divorciar, entonces aquí está la justificación en que yo me puedo divorciar. Pero ya mirándolas a fondo, debe de hacerse conciencia de que debe de buscarse la reconciliación todo lo más posible que se pueda. Ahora, ¿qué pasa con el cristiano o la cristiana que son abandonados? Él se va con otra y se casa. O ella se va con otro y se casa. ¿Qué pasa con el cristiano? Bueno, lo que pasa con el cristiano es que si él abandona, se case o no se case, si el cristiano dice, no quiero vivir, el no cristiano, ya no quiero vivir contigo, y abandona y busca el divorcio, y si llegan a las instancias del divorcio, entonces el cristiano está en libertad de volverse a casar. El cristiano está en libertad de volverse a casar, o la cristiana está en libertad de volverse a casar. Entendiendo lo que dice 1 Corintios capítulo 7, que Dios no nos llamó a contiendas, ni nos llamó a dolor, porque el estar viviendo con una gente que repudia, pues definitivamente no es buena vida, no es vida. Entonces, por tal circunstancia, ¿cómo se casaría el creyente?
¿cuáles son las condiciones que tendría que ver él o la creyente para poderse volver a casar? Ya dilucidamos la situación de los hijos. La vida ya nunca será igual, porque cuando vienen los hijos de otra pareja, los hijos de la primera pasan a segundo término. Si es madrastra, entonces, y son hijas, se pone una cosa horrible, porque las mujercitas por naturaleza son celosas con el padre, son celosas con el padre. Si la mamá se busca otro marido, pues definitivamente la vida no va a ser agradable para la mamá que se está buscando otra pareja. Pero ya suponiendo que las cosas caminan, ¿cómo sería la postura que tendría la esposa cristiana para volverse a casar y el esposo cristiano para volverse a casar? ¿Qué saben ustedes? A ver, Betty. Pues que tiene que ahora ella siendo cristiana, el esposo tiene que ser también cristiano, ¿no? De la misma fe. Porque pues ahí sí ya con conocimiento, pues ya la palabra de Dios dice que no unís en yugo desigual. Hay un pecado. En el divorcio, cuando hay divorcio, hay un pecado grave, muy grave. ¿Sobre quién recae el pecado? ¿Sobre quién? Sobre el que abandona el matrimonio, sobre el que traiciona. Porque puede darse el divorcio por traición o puede darse por abandono, o por las dos cosas, ¿no? Pero suponiendo que no sea por traición, que normalmente en el hombre así sucede que deja el hogar conyugal porque se encontró a otra damita en su trabajo, en algún lado se encontró a otra y decide o se enreda en una aventura y resulta con que ya viene familia o esas cosas que sabemos que muchas veces las mujeres que saben que son hombres casados, aún así se meten con los varones para venganza, para quitársela a la esposa o para que viva con ella. Bueno, entonces, la condición es que ella o él, cristianos, ya no pueden cometer el error de casarse con alguien que no profesa la fe. No puede revolverse otra vez las tinieblas con la luz. No se pueden revolver, sino que tiene que ser una hija de Dios con un hijo de Dios. Y para ello, ¿qué pasa? Pues se piensa primero que ella o él anhelan un compañero o una compañera. Y al anhelar a ese compañero o a esa compañera, tiene que orarle al Señor, se tiene que hacer oración al Señor para que el Señor nos indique qué compañero o qué compañera es el que Él sabe que va a ser el compañero, no es el que yo quiero o la que yo quiero. Ya esas cosas pasaron en la primera unión. No se miraron las cosas de adentro muchas veces. En la mayoría de los matrimonios donde hay divorcio no se miran las cosas de dentro, sino se ven las cosas de fuera. Ya habríamos hablado, ojos soñadores, baila muy bien, tiene muy buena palabra, ella tiene una figura muy hermosa, etcétera, cosas de fuera. Pero si no hay tiempo de tratarse y se miran las cosas que cada cónyuge tiene dentro de su corazón, van a haber muchos y severos problemas.
Independientemente que llegamos al matrimonio con muchos defectos, pero hay cosas que no se pueden soslayar. Hay cosas que no se pueden pasar. Si son las ofensas personales, esas debo buscar la manera de perdonar, porque mi Señor me perdona a mí todos los días. Si son ofensas personales, pero si ya son cuestiones de fondo, como el caso que vimos, en que ella descubre que él ¿qué? Es gay, ¿verdad? Que es gay, o él descubre que ella es gay, pues lógicamente que ahí ya hay traición allí en el matrimonio. O sea, la intención de ambas personas no van adecuadas con los mandamientos que Dios dice. Entonces él o ella están en la situación de poderse buscar un compañero. Entonces, ¿qué pasa con esa una pareja que llega y que tiene un pasado terrible? Él llega de dos matrimonios fallidos, llega con una tercera mujer. ¿Y qué pasa con ella si la sacaron de una casa donde hay citas con hombres? ¿Qué pasa? Lolita. Pues en esas personas debe haber un arrepentimiento genuino. Y si hay un arrepentimiento genuino, sí pueden vivir bien. Pero si no, pues la mayoría de veces tiende la persona a regresar al camino en el que iba. ¿Y los hijos de los otros matrimonios? ¿Y en su pasado negro? ¿Qué pasa? El principio estuvo bien. El Señor dice que Él nos acepta como nosotros lleguemos. Él no nos hace cuentas del pasado, ni nos va a sacar de lo del pasado, sino nos va a sacar del presente que nosotros traemos cuando Él nos llama. Él es el que llama, nosotros no buscamos a Cristo, nadie lo busca, Él nos encuentra, Él nos hace el llamamiento, y cuando nos hace el llamamiento, nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, y Él nos acepta como vengamos. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. Tiene que haber la condición de que reconozco que he cometido todos esos pecados y que estoy arrepentido y que estoy alejado de ellos, o que me voy a alejar de ellos, porque si no es la mano de Cristo el que nos saca, nadie puede salir y romper las cadenas que ya se contrajeron en el caminar en el mundo. Llega uno con Cristo como esclavo del pecado: alcoholismo, drogadicción, prostitución, mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el 17, versículo 1 Corintios 7, 17. Una cosa quiero dejar bien clara para todas las iglesias: todos los hombres y todas las mujeres deben permanecer en la condición en que estaban cuando Dios los invitó a formar parte de su pueblo. Ahí está el versículo en que Él nos dice que nosotros debemos permanecer en la condición en que Él nos encontró. Entonces,
7:20 dice, cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Entonces el 24 vuelve a reiterar, ante Dios cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Esto no quiere decir que si el esposo o la esposa no creyentes consienten en vivir con el cristiano, no quiere decir que por ese hecho son salvos. No son salvos. La pareja cristiana va a trabajar para que él o ella conozcan a través de mi testimonio y de mi costumbre de orar y de comer del libro, él mire que lo que se está diciendo y lo que se está haciendo es bueno, porque ha traído bendiciones al hogar, a pesar de la mala conducta o del desapego del esposo o de la esposa no creyente. Eso no quiere decir que por eso son salvos, sino que van camino a la salvación. Cada quien tiene que hacer su propia decisión ante Cristo. Entonces ya vimos en la lección pasada que Cristo aborrece el divorcio. Cristo odia y aborrece el divorcio. Entonces el pecado, si hay una parte inocente, el pecado recae sobre aquel que se divorció. Y en ningún momento él va a tener la paz y la tranquilidad o la felicidad que se supone que va a buscar en otros brazos o en otras situaciones. Es imposible. Es imposible porque el pecado está ahí, está sobre la cabeza de él o ella que abandonaron la situación conyugal. Ya también entendimos, el divorcio no puede ser justificado por cualquier causa, sino solamente por una, ¿verdad? Que haya traición en la parte sexual. Entendemos pues que se prohíbe el pecado que causa el divorcio sin excepción. Los que violan el pacto siempre están en pecado y son estos los que causan el divorcio. Así pues, si el trámite del divorcio es el reconocimiento piadoso de la rebelión de la otra persona contra Dios, el tramitar no puede ser rebelión contra Dios. Pero si un divorcio se tramita sin ninguna base en la palabra del Señor, o sea, el cristiano tiene que ver, si no está en base a lo que Dios dice, no se debe de dar por cuanto
O yo desconozco las bases del divorcio, o estoy encaprichado o encaprichada en que ya no lo quiero o ya no la quiero. Pero eso no es motivo de divorcio. El mundo así lo hace, pero en la palabra del Señor no es más que a causa de fornicación o adulterio. Y terminamos haciendo hincapié en el 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En Cristo siempre hay perdón, siempre lo habrá. Los que se encuentran en tal situación deben confesar el pecado, recibir el perdón de Dios por fe y comenzar a vivir en conformidad a la palabra del gran Dios. Y aquí terminamos la lección número 21 y vamos a la lección número 22, primera parte, que se llama Resolviendo los conflictos, parte 1. Un dicho dice, el matrimonio es hecho en el cielo, pero así también los rayos y los truenos. ¿Qué quiere decir eso? Estamos entendidos que el matrimonio y la mortaja del cielo baja, ¿verdad? Pero por el hecho de que baja del cielo no quiere decir que no va a haber problemas. Muchos matrimonios están caracterizados por el conflicto. Pero para nosotros no debe ser así. Es natural que al principio del matrimonio, en ese caminar del ajuste de una vida con otra, de un universo con el otro, es natural que surjan roces o surjan opiniones que no son exactamente iguales las de los dos. Pero el hecho de que tengamos un poco de fricciones no quiere decir que vamos a vivir en pleito, en gritos y en golpes y en amenazas y en cosas que sabemos que el mundo se da, pero que para nosotros ya no es por allí. Todo matrimonio cristiano debe aprender a vivir juntos en unidad. No quiere decir que siempre vivirán todo ojo a ojo o que nunca se ofenderán el uno al otro. Lo que aquí estamos diciendo es que los cristianos verdaderos pueden aprender a cómo impedir el pelear entre sí. ¿Cómo podemos impedir que el conflicto progrese? ¿Cómo podemos impedir? A ver, Betty. Cuando uno, ya sea él o ella, pues se tranquiliza, ¿no? Como que es más prudente, que no empieza a exaltarse para seguir la discusión más fuerte. Eso nos los aconseja la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Que nuestro hablar debe ser tranquilo, ¿no? Sin palabras que al salir ofendan al interlocutor, porque entonces en lugar de apaciguarse la situación,
Se empeora, ¿no? Proverbios capítulo 15, versículo 18. A ver qué dice. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ahí está una manera de impedir el conflicto, ¿verdad? Si él está agrediendo a la esposa y ella no responde de la misma manera, no hay eco en la iniciativa de tratar de entablar un conflicto para que pueda yo sacar de mi corazón muchas cosas que tengo acumuladas. Entonces cada cónyuge cristiano que vive en el Espíritu puede y debe saber cómo bíblicamente evitar y resolver los conflictos como esposos. ¿Qué cosa es un conflicto exactamente? ¿Cómo lo podemos visualizar? Lolita. Pues un pleito donde ninguno de los dos cede. Cada uno defiende su argumento. Cada quien defiende lo que dicen. Entonces, ¿cómo llegamos a un acuerdo? Por eso tenemos la Biblia en medio. La palabra de mi Dios debe mediar en todo conflicto para que el que está irado escuche lo que el que no está irado le dice a través de la palabra de Dios. Entonces, conflicto, de latín conflictus, chocar con otro. Aquí entendemos como colisión de aspiraciones contradictorias. Pero también el conflicto también significa golpear. Llegamos a los golpes y las cosas, en lugar de arreglarse, empeoran. También se traduce como luchar en contra. Cuando dos personas tienen un conflicto, estos pueden tener una pelea verbal o incluso física también. Pero ambas personas están involucradas y en contra la una de la otra. Entonces, el conflicto es cuando ambas partes pecan. Hay pecado, no nada más en una parte, sino en las dos. Porque yo peco en ofender y ella peca en responder. Que si alguien cae, como normalmente sucede, en la ofensa, en la actitud, la persona ofendida o la otra parte, si está en el espíritu, ¿qué va a pasar? Se va a controlar. ¿Qué piensa Dios acerca del conflicto? ¿Que es una cosa natural? Él quiere que nosotros, sus hijos, no tengamos parte en el conflicto, no tengamos. Somos dos partes, pero que una de las dos partes, que en alguna de las dos partes entre la prudencia, quepa la prudencia, para que no se haga más grande esta situación.
La Biblia tiene muchos mandatos acerca de esta situación. Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, que dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, la noción de andar se emplea con frecuencia en el Nuevo Testamento para aludir a la conducta diaria. ¿Cómo me debo de comportar diariamente? Digno transmite la idea de vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo. El apóstol urgió a sus lectores que fueran todo lo que el Señor desea y que les da poder en abundancia para que lo sean. No nomás Cristo nos dice que hagamos las cosas, sino siempre Él fue por delante. Porque yo soy manso y humilde de corazón. Y no solamente lo dijo, sino actuó así todo el tiempo en que estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Hasta el final. Entonces la vocación, ¿a qué se refiere? Es el llamado soberano de Dios a nuestra salvación. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Traduce. Pues sí, aquí nos está hablando que debemos de tener esa humildad y esa mansedumbre para poder soportarnos a nosotros mismos. Pero pues aquí lo más importante, el amor, para poder soportarnos unos a otros. Dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿A dónde nos lleva la humildad? ¿A dónde nos lleva la mansedumbre? Si hay humildad, entonces siempre voy a reconocer que yo soy menos, ¿verdad?, que mis interlocutores. Así, de esa manera no me voy a sentir superior, ni me voy a sentir mejor que los que están enfrente de mí. Y mansedumbre es soportar muchas cosas que suceden, y sobre todo en el matrimonio, ¿no? Y muchas cosas se hacen grandes por cosas pequeñas. Ya estoy hasta la coronilla. Siempre dejas tu ropa tirada. Pues no se trata de que estemos hasta la coronilla, ¿verdad? Sino que hablemos y dialoguemos de manera que las cosas en la casa estén en orden por parte de los dos. Tú te vas a lavar los dientes y dejas todo el lavabo embarrado de pasta y el cepillo aventado. Sí puede suceder, pero eso no quiere decir que sea motivo de que ya nos dejamos hasta de hablar, ¿no?
Entonces, en todas las esferas de nuestra vida es importante mostrar un carácter como el de Cristo. ¿Qué haría Cristo en esta posición? ¿Qué me encuentro? ¿Qué haría Cristo? Y ahí veo qué haría Cristo. Entonces, la humildad nos hace conscientes de nuestra pobreza y nos capacita para estimar a otros como mejores. Eso hace la humildad. Y es lo opuesto a la vanidad, ¿verdad? Y a la arrogancia. Entonces, cuando hay esas cosas en el matrimonio, pues las cosas están que arden, ¿no? Porque yo de humildad no conozco nada, ¿no? Entonces, mansedumbre es la actitud que se sujeta a los tratos de Dios sin rebelión y a los malos tratos de los hombres sin ser vengativos. Otra vez, es la actitud que se sujeta a los tratos de Dios sin rebelión y a los malos tratos de los hombres sin ser vengativos. Se ve en su plenitud en la vida de aquel que dijo: soy manso y humilde de corazón. Dios lo dice, pero yo no lo voy a hacer. ¿Qué hay ahí? No hay humildad. No hay humildad ni mansedumbre. Bueno, eso es lo que dice el pastor. No, no lo dice el pastor. Lo dice la palabra. El pastor, nosotros los pastores solamente somos bocinas que repetimos lo que el Señor nos manifiesta. Ahora los malos tratos. ¿Sí Cristo recibió malos tratos? En todo su ministerio, ¿verdad? ¿Los maldijo? ¿O buscó venganza? ¿Hizo que lloviera fuego del cielo? ¿Los consumió? No, ¿verdad? No. ¿Podría hacerlo? Sí, podría hacerlo, ¿no? El Señor de toda la creación, imagínate nada más. Por amor a nosotros ahora. Sí. Entonces pasó por alto las faltas y los fallos de todos los demás. Y no se trata de una mera cuestión de mantener una fachada de piedad mientras por dentro se hierve de resentimiento. No funciona así. Así no va a funcionar. Sí, te perdono, pero acá te guardo tu taquito para que cuando tenga yo la oportunidad de hacerte lo que te lo comas, te lo doy. ¿Así es? No, no es verdad, sino que si Cristo nos perdona y no nos reprocha, nosotros también debemos y no guardar ningún rencor, porque si no, no vamos a vivir contentos, no va a haber paz ni tranquilidad en nuestras vidas, por cuanto decimos que perdonamos, pero lo vemos y se nos revuelve el estómago, ¿no? ¿Qué quiere decir? No, ni maduramos, ni crecemos. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz. Solamente de esa manera se puede dar que las cosas funcionen. Entonces todo esto significa vivir en paz, los unos con los otros, la paz en el vínculo que une a los miembros del cuerpo entre sí, a pesar de sus amplias diferencias naturales. Estamos disgustados contra nuestro brazo, si nos sirve, ¿no?
o estamos disgustados contra nuestros ojos, si con ellos vemos, y nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces la Nueva Traducción Viviente dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Si el Espíritu va por delante, las cosas funcionan. Entonces la mayoría de los conflictos comienzan con algún tipo de ofensa. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Qué nos dice a nosotros? Dios quiere que nosotros hagamos todo lo que sea posible o lo que podamos para no ofender a nadie, porque ahí surgen los conflictos. Tuve un día malo, y como tuve un día malo, llego del trabajo y me desquito con mi esposa. No funciona. O la esposa tuvo un día malo y el marido llega tranquilo y entrando por acá se la suelta luego. Entonces, ¿qué pasa? Sí, tenemos días malos, pero no vamos a buscar quien, dicen, no busco quien me las haga, sino quien me las pague, ¿no? Pero otra vez, si hay mansedumbre del otro lado, las cosas se van a llenar porque no encuentra eco la esposa o el esposo para iniciar una pelea. Inclusive en las predicaciones. Algunas personas se ofenden por la palabra de Dios. Y hasta por la verdad hablada en amor. No podemos siempre evitar ofender a alguien cuando lo amamos lo suficiente para decirles lo que necesita oír. Es la única manera, es la única forma, o es el único camino, o es la única acepción en que nosotros al decir la verdad ofendemos. Pero decimos la verdad de Cristo, no la verdad del mundo, ¿no? ¿Qué dice el dicho del mundo? La verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Si es verdad, no nos debe ofender si me dice mi Señor que soy un mentiroso. Si me va a ofender porque me duele, porque lo soy. Porque si no soy mentiroso, no tiene por qué dolerme, ¿no? Si me dice que soy un borracho, no me va a ofender, ¿por qué? Porque no lo soy, pero hay en el auditorio que se toma 3 o 4 diarias y que dice que no es borracho. Y luego, ¿qué pensamos? Que alguien vino de chismoso con el pastor para decirle que yo me paso de copioso. Entonces no podemos evitar siempre ofender a alguien cuando lo amamos lo suficiente para decirles lo que necesitan oír. Muchas veces la persona se ofende por la palabra de Dios o hasta por la verdad hablada en amor. No podemos evitar siempre ofender. Cuando debemos de evitar ofender es cuando sea una interlocución con otra persona sin que medien situaciones que a mí me molesten. No sabes guisar. ¿Dónde viene la ofensa? Cuando digo, te voy a llevar con mi madre para que ahí aprendas con ella. ¿Cómo siente la esposa? Pues ya la estoy ofendiendo, ¿no? Nada tiene que ver entrar la madre allí.
Sí, la señora se puede ser una gran chef, pero ¿por qué no mansamente le sugiero que nos sentemos a ver cómo está pasando eso, Superchef, o no sé qué está pasando en la tele, de cómo hacer platillos, ¿no? O consultar en internet de cómo hacer el mole de panza que tanto me agrada, y cómo hacer un huachinango. Ya ahorita allí en internet está todo, ¿no? 5 maneras de hacer pan de muerto. Y nomás es cuestión de que le pique yo ahí y ya me está diciendo hasta las porciones. Por cierto que ya nos estamos preparando, ¿verdad? ¿Qué nos estamos preparando? ¿Tú no haces pan, hermana? ¿No? ¿No sabes hacerlo? Si aquí en tu casa sí lo hacemos. Hacemos pancito. Como yo no trabajo el día 2, nos amanecemos haciendo el pancito en la casa. Y nos sale bueno. Les voy a invitar un pancito. A ver, ojalá me salga, ¿no? Entonces, por ello Dios nos da principios importantes en su palabra. 1 Corintios 10:31. Y 32. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de nuestro Dios. Ese que sea nuestro lema para todas las actividades que nosotros llevemos a cabo durante el día. 32. No ofendan a los judíos ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Cómo dice ese verso, Lolita, por favor? No les causen problemas a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los que son de la iglesia de Dios. Entonces, en todo lo que hago, yo trato de agradar a todas las personas. No busco ventajas para mí mismo, sino que busco el bien de los demás para que se salven. ¿Para qué se salven? ¿Cuál es el motivo fundamental? Para que se salven. Porque ni los judíos son salvos, ni los gentiles son salvos, y a la iglesia de Dios menos, ¿no? Tú eres un cristiano light. Tú, se me dice que ni cristiano eres. ¿Qué estoy haciendo ahí? No, pues estoy ofendiendo a la persona, ¿no? Es que tú nomás vienes cada 8 días. Que no sea ayer la predicación. Eso nada tiene que ver. No, sino se trata de dónde está mi corazón. ¿Sí puedo venir? Bueno, si sí puedo venir, entonces me tengo que yo preguntar a mí, ¿por qué no vengo? Si puedo venir los viernes, o puedo venir los jueves. Pero una cosa es una cosa, y otra cosa es que yo me ponga a opinar y ofender a mis hermanos, sobre todo a mis hermanos en Cristo, ¿no? Entonces no solamente debemos de ser cuidadosos de no ofender a otros, sino que Dios nos dice que amemos, oremos y hagamos bien a esos que pecan contra nosotros. No solamente oremos y actuemos a favor de los que nos hacen bien o no se mete con nosotros. ¿Cuál es la ganancia?
Pero ¿qué tal de aquellos que nos hacen daño, que nos critican, que nos aborrecen? A veces no es demorar. Entonces debemos devolver bien incluso a aquellos que nos hacen mal. O sea, que en la oración de nosotros siempre estén incluidos aquellos que nos hacen daño y que nos aborrecen. ¿Y qué decimos? Es tiempo de huracán, el Señor, que lo agarre el huracán. O mándale un rayo. Estoy llorando, ¿no? A Dios le estoy pidiendo algo, ¿no? Así es. ¿No? ¿Cómo es? Pues bendecirlo, ¿no? Sí, Señor, bendícelo y perdónalo. Bendícelos y perdónalos. No es, aunque por dentro esté yo reventando. No, entonces ya no funcionó. Tengo que hacer, cuando estamos sabedores de las ofensas, en ese momento debo de inmediatamente orar por él y perdonar, aunque nos esté doliendo. Me decía una persona, me comentaba que tenían un negocio, su hija puso un negocio y no lo podía atender porque ella es doctora y entonces se asoció con una persona no cristiana para poner una farmacia. Entonces pusieron la farmacia y subió la farmacia, creció, o sea que es negocio, si se atiende, todo lo que se atiende bien, prospera. Entonces cuando ella decidió hacer un arqueo de la farmacia y se lo dijo a su socia, a los 2 días, cuando fue a la farmacia resulta que ya estaba vacía. Se había llevado a su socia, se había llevado toda la medicina y hasta los muebles se había llevado. No quiero decir que en el momento no nos afecte y hasta nos pongamos mal, ¿no? Pero si invocamos a nuestro Dios, Él nos da, con su palabra, ¿qué nos da? La respuesta, el consuelo. Y una cosa que debemos tener nosotros siempre bien presentes es que todo lo que nos acontece es para bien de nosotros. Pero hoy mi negocio, todo lo que te haz conciencia y métetelo bien en la cabeza que todo lo que te acontezca, que te acontezca es para tu bien. Entonces, después de que se puso mal esta doctora, pues hasta se enfermó, pues con razón, ¿no? Pero le llegó la palabra, comió del rollo, buscó a su Señor y el Señor le dio la paz y le dijo, ponte a trabajar y ser cuidadosa con tu negocio, ¿no? Ya puse el negocio y ya se tenían pensado poner otro negocio porque vieron que estaba dando resultado la farmacia, tenían pensado poner otro negocio. No, debe ser cuidadosa. ¿A quién metes de socia o de empleada? Es una lección que vas a tener que aprender con dolor. Pero a donde se haya puesto, ¿cuál va a ser tu reacción? Bendícela. Bendice a la persona. E intercede por ella para su salvación. Y si esa persona permanece, odia o habla o sigue haciendo daño y yo oro, ¿qué pasa? Ascuas de fuego se acumulan sobre su cabeza, que Dios, nos guardamos el verso,
nunca tendrá por inocente al culpable. El hecho de que yo perdone y interceda por ellos no quiere decir que mi Señor va a pasar por alto el daño que se inflige a los hijos de Dios. Dios no pasa por alto el daño que le hicieron a la niña de mis ojos, porque dice que nosotros somos como la niña de sus ojos. Nos ama tanto que nos tiene en un cuidado especial. Y Él se da cuenta de las palabras, los pensamientos y las acciones que tienen, inclusive nuestros hermanos, en contra de nosotros. Nosotros lo sabemos, no movemos. Entonces subió a la farmacia. Entonces esa persona fue a poner la farmacia a 1.5 cuadras de su casa. la otra farmacia. Pero, pues, tenía éxito porque ella es hija de Dios. Tenía éxito porque ella recetaba y bajaba, o las personas iban a un lado, ¿y qué pasa? Compraban la medicina en la farmacia, y entonces ahí tenía entrada por las consultas y entrada por la venta de las medicinas. ¿Qué necesitaba la otra persona, la socia, para que tuviera éxito como el que estaban llevando? Asociarse con una doctora, ¿no? O con un doctor. ¿Pero qué? No, la inconversa, ¿qué va a pasar? Ahora se la van a hacer. Y no es porque lo desee, sino que así sucede. Ahora el doctor la va a echar y se va a quedar con la farmacia, ¿no? Porque tarde o temprano pagamos lo que hacemos, sobre todo si no nos arrepentimos, ¿no? Porque si nos arrepentimos, el Señor nos perdona, pero en un gran número de veces que las consecuencias del pecado permanecen y vienen en contra de nosotros. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Venzamos el mal con el bien. Si nosotros actuamos bien, andamos bien. Si nosotros actuamos bien, tenemos paz. La comunión con nuestro Dios está abierta. Pero si andamos guardando rencor, si andamos cargando a alguien, como dice el dicho mundano, el gozo de la salvación está de lado. Porque cuando actuamos de esa manera, pecamos, ¿verdad? Y en esa manera no estamos para nada actuando como sus hijos. Ahí estamos diciendo que no somos sus hijos por cuanto estamos haciendo las cosas al revés de lo que Él nos está pidiendo. Mateo 5:43. Mateo capítulo 5, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Levítico capítulo 19, 18. Esa primera parte está ahí. La segunda parte proviene de la forma en la que los escribas y fariseos explicaban y aplicaban la orden del Antiguo Testamento. Ellos distorsionaban cuando se dijo, aborrecerás a tus enemigos. ¿Levítico qué dijo, hermano?
Levítico 19, 18. ¿Sí? Entonces la aplicación de Jesús era exactamente la opuesta, resultando en un principio mucho más elevado. Amar a nuestro prójimo debía de extenderse también a aquel prójimo que fuera nuestro enemigo, versículo 44. ¿Cómo dice? ¿En Mateo? Sí. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando se es un cristiano carnal, estos versículos, no, esto yo no lo voy a hacer. Perdóname, Señor, pero no tengo madera de santo, eso nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Que eso exhibe mi postura, mi verdadera posición de cristiano y el avance que tengo en la madurez que supuestamente yo voy consiguiendo al caminar. Ahí nos exhibe el Señor con su palabra. Cuando yo veo este verso, digo, no, Señor, esto no. No, ¿cómo? A ver, Proverbio 25, 30, 21. Proverbio 25, 21. Léelo ahorita, por favor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. 22. Así Dios te premiará y harás que a tu enemigo le arda la cara de vergüenza. 23. El viento del norte hace llover y las malas lenguas hacen enojar. Entonces nada más el 21 y 22 nos hablan de nuestro comportamiento. Entonces dice el 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y el 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces el hecho de que se nos manda amar muestra que se trata de algo que tiene que ver con la voluntad, no principalmente con las emociones. O sea, las emociones no deben estar sobre de lo que Dios nos está diciendo que hagamos y que nosotros ponemos nuestra voluntad para que las cosas funcionen. Entonces, otra vez, el hecho de que se nos manda a amar muestra que se trata de algo que tiene que ver con la voluntad y no principalmente con las emociones. No es lo mismo que un afecto natural, porque no es natural amar a aquellos que nos aborrecen, no es natural eso, ¿verdad? Normalmente no los amamos y nos hacen daño. Es una gracia sobrenatural y puede ser manifestada solo por los que tienen la vida divina en el corazón. Solamente nosotros podemos hacer eso que se nos manda si espiritualmente estamos
ciertos de que lo que Cristo dice es lo mejor para mí. Que Dios bendiga su palabra. ¿Qué día es de 8 días, Lolita? Viernes 2. ¿El medio del Día de los Muertos?